Creed en sus profetas. Jueves 25 de julio 2024, Zacarías 13. En aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. En aquel día sucederá que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más vendrán a la memoria, dice el Señor de los ejércitos. Eliminaré de esta tierra tanto a los profetas como al espíritu de impureza. Sucederá que cuando alguno vuelva a profetizar, su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado mentira delante del Señor. Y cuando profetice, su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán con lanza. En aquel día sucederá que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen. Nunca más se vestirán con un manto de pelo para engañar. Y dirá uno de ellos: yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud. Le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Devastación del pueblo de Dios. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las dos partes serán exterminadas en ella y se perderán, pero una tercera parte quedará viva en ella, y meteré a aquel tercio en el fuego, los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo los escucharé. Yo diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. El deseado de todas las gentes, capítulo 50, entre trampas y peligros. Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándoles que leía su corazón. Desde que había curado al paralítico en Betesda, habían estado maquinando su muerte. Así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. ¿No os dio Moisés la ley?, dijo él, ¿y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Como raudo fulgor de luz, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Por un instante quedaron llenos de terror. Vieron que estaban en conflicto con el poder infinito, pero no querían ser amonestados. A fin de mantener su influencia sobre la gente, querían ocultar sus designios homicidas. Eludiendo la pregunta de Jesús, exclamaron: «Demonio tienes, ¿quién te procura matar?». Insinuaban que las obras maravillosas de Jesús eran instigadas por un mal espíritu. Cristo no prestó atención a esta insinuación. Continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba en armonía con la ley sabática, que estaba justificada por la interpretación que los judíos mismos daban a la ley. Dijo: «Cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en sábado circuncidáis al hombre. Según la ley, cada niño debía ser circuncidado al 8º día. Si ese día caía en sábado, el rito debía cumplirse entonces. ¿Cuánto más armonizaba con el espíritu de la ley el hacer sano todo un hombre en sábado?». Y les aconsejó: «No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio». Los príncipes quedaron callados, y muchos del pueblo exclamaron: «¿No es este el que buscan para matarlo? Y he aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Sí habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es el Cristo?». Muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén, y aun conociendo las maquinaciones de los príncipes contra él, se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. Se iban convenciendo de que era el Hijo de Dios, pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas, y a ellos se prestaban sus ideas erróneas acerca del Mesías y de su venida. Se creía generalmente que Cristo iba a nacer en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería, y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad, y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos prestaron atención a la sugestión. Mas sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Mientras que estaban así vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y los contestó diciendo: «A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis». Aseveraban saber lo que debía ser el origen de Cristo, pero lo ignoraban completamente. Si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó.
los oyentes no podían comprender las palabras de Cristo. Eran claramente una repetición del aserto que él había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios. Y así como los gobernantes trataron entonces de hacerlo morir, también en esa ocasión trataron de apoderarse de él, pero fueron impedidos por un poder invisible que puso término a su ira diciéndoles: «Hasta aquí vendrás y no pasarás adelante». Entre el pueblo muchos creían en él y decían: «El Cristo, cuando viniere, hará más señales que las que éste hace». Los dirigentes de los fariseos, que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Apresurándose a dirigirse a los sumos sacerdotes, les presentaron sus planes de arrestarle. Convinieron, sin embargo, en tomarle cuando estuviese solo, porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo. Otra vez demostró Jesús que leía sus propósitos. «Aún un poco de tiempo estaré con vosotros», dijo él, «e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré vosotros no podréis venir». Pronto hallaría un refugio fuera del alcance de su desprecio y odio. Ascendería al Padre para ser de nuevo adorado por los ángeles, y nunca podrían sus homicidas llegar allí. Con desprecio dijeron los rabinos: «¿A dónde se ha de ir este que no le hallamos? ¿Se ha de ir con los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos?». Pocos sospechaban estos caviladores que en sus palabras despectivas describían la misión de Cristo. Durante todo el día habían extendido sus manos hacia un pueblo desobediente y contradictor, y sin embargo pronto sería hallado de aquellos que no le buscaron, y entre un pueblo que no había invocado su nombre sería hecho manifiesto. Muchos que estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías, que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra. Luego habían hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la humilde apariencia de Jesús. Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviado. El capítulo 61 de Isaías testifica que Cristo había de hacer la misma obra que hacía. El capítulo 53 presenta su rechazamiento y sus sufrimientos en el mundo, y el capítulo 59 describe el carácter de los sacerdotes y rabinos. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Delante de ellos están la luz y las tinieblas, la verdad y el error. A ellos les toca decidir lo que aceptarán. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo.